Prólogo al Evangelio de Juan. En esta notable y profunda porción, no es solamente un prefacio o una introducción, es una recapitulación del libro entero. El recordatorio del Evangelio de Juan trata con los temas aquí presentados la identidad del Verbo, vida, luz, regeneración, gracia, verdad y revelación del Padre en Jesús, el Hijo 1:1-2. La preexistencia del verbo logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios en alto, en el principio. Esto se refiere a la eternidad atemporal de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan básicamente escribió: cuando empezó el principio, el verbo ya estaba ahí. La idea es que el verbo estaba allí, al principio, antes de que nada fuera. Y Juan deja claro que el verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. Él estuvo en el principio, antes que todo lo demás. Segundo, era el verbo. ¿Tuvo el verbo un principio? Juan dice, no, porque si regresamos a cualquier principio, ya estaba la existencia del verbo Inmediatamente es evidente para la visión de Juan que el verbo no es otro que el Dios que existe por sí mismo, Trench. Tercero, Esta descripción se da con el fin de que podamos comprender una historia continua que se remonta a un pasado inconmensurable. Y la identidad de la persona que es el sujeto de esa historia, en el principio era el verbo. Verbo traduce la palabra griega antigua. Logos, en la idea de logos, tenía ricas y profundas raíces, tanto en el pensamiento judío como en el griego. Y los rabís judíos con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales en términos de su palabra. Hablaban de Dios mismo como la palabra de Dios. Por ejemplo, antiguas ediciones hebreas del Antiguo Testamento cambian Éxodo 19-17 y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Por Moisés, sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios en la mente de los antiguos judíos. La frase, la palabra de Dios, podía ser utilizada para referirse al mismo Dios. Segundo, los filósofos griegos veían a Logos como el poder que da sentido al mundo, haciendo al mundo ordenado en vez de caótico. El Logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Ellos veían a Logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. Todds, Morris, Barclay, Bruce y otros. Tercero, por lo tanto, en esta introducción, Juan le dijo: tanto a judíos como a griegos por siglos han estado hablando, pensando y escribiendo sobre el verbo, el logos. Ahora les diré quién es. Juan se encontró con los judíos y los griegos donde estaban y explicó a Jesús en términos que ya comprendían.